Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 5, 19 a 32. Y esto es, los apóstoles ah, fueron permitidos de salir del cárcel porque el ángel lo había ah, ayudado a salir del cárcel. Amén. Y Hechos 5, 19 a 32 dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandemos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros, sobre nosotros, la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aleluya y gloria a Dios. Bueno, vamos a leer versículo 19 de nuevo y dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, amén, aleluya. Aquí hay algo que sucedió a los apóstoles que fue supernatural, natural. Porque el ángel del Señor Dios había abrido las puertas de la cárcel. Justo que la, esta visitación del ángel para ellos podría causarlos un gran gozo. Sin embargo, el ángel también había dicho que debía ir al templo y hablar a la gente todas las palabras de esta vida. Entonces ellos supieron que fue
el mandato de Dios, porque Jesucristo había dicho a ellos antes que él ascendió y el ángel que lo había sacado del cárcel también lo había mencionado. Entonces fue la voluntad de Dios que debían ellos ir al templo de nuevo y hablar, no teniendo temor de los líderes religiosos, aunque también ellos podrían planear, justo como ellos hicieron con Jesús, a planear a matarlos. Pero aún la muerte, ellos no tenían temor de ella, porque ellos estaban básicamente hablando a los mismos que instigaron la muerte de Jesucristo. Ellos no tenían temor de hablar. Y cuando ellos dieron la decisión, ellos iban a seguir en esa decisión de anunciar sobre Jesucristo y el nombre de Jesucristo. Entonces los líderes religiosos, una vez más, tenían oposición a lo que ellos creyeron. Lo que ellos creyeron que era contra de la ley de Moisés, por alguna razón u otro. Pero, sin embargo, la verdad es que aquel que dio el Antiguo Testamento, o sea, el pacto con los israelitas y los mandatos a Moisés. Aleluya. Los apóstoles estaban predicando sobre aquel, pero los líderes religiosos no supieron quién era Dios. Aleluya. Pero ellos en el futuro iban a tener ese requisito de creer en Él y conocerle. Desafortunadamente, ellos estaban escogiendo su propio camino, no creyendo en Jesucristo. Los líderes religiosos estaban enseñando a la gente, ajá, aleluya, al Cristo, pero el Cristo ya había llegado y ellos no habían aceptado el verdadero. Ellos estaban en contra, estaban trabajando en contra de él. El ángel que fue el que los trajo o les llevó afuera de la cárcel en la noche. Eso significa que los apóstoles salieron de la cárcel mientras que los guardaban estaban durmiendo. El ángel debía de asegurar que los que estaban guardando la cárcel seguían durmiendo para que los apóstoles podrían salir. El ángel lo había dicho a ellos a ir al templo y hablar a la gente allí. Entonces ellos debían de ir para allá posiblemente después de haber ido a la casa para dormir. Y había ellos levantado por mañana, ah,
buscando su camino al templo y cuando la gente llegaron, allí estaban hablando de Jesucristo sin duda. Porque ellos no iban a detenerse de hablar de Jesucristo. Uno puede preguntar o eh, puede averiguar si ellos fueron directamente de la cárcel hasta el templo o solamente tenían que llegar a la casa para alguna comida y dormir y después por la mañana a seguir con lo que el ángel lo había dicho. Y dice en versículo 20, aleluya, vamos a leer versículo 20 que dice, y puestos en pie en el templo, anunciad el pueblo todas las palabras de esta vida. Aleluya. Entonces, esto es lo que fueron dicho por el ángel, dándoles ese ánimo para hablar a la gente sobre las palabras de esta vida. Ellos fueron justo como Jesucristo lo había dicho, a ir y hablar y no detener de hablar las palabras de esta vida. Eso significa sobre Jesucristo, porque de Él es la vida. En ese tiempo, sin duda, ellos fueron al templo para hablar, mientras en otros tiempos posiblemente estaban en las casas con la gente o en otro lugar en el templo para hablar a la gente. Fue necesario que ellos predicaron y enseñaron la palabra de Jesucristo. Vamos a leer versículo 21 que dice así. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Aleluya y gloria a Dios. Amén. Aquí actualmente habla de dos diferentes lugares, porque el lugar de los apóstoles no estaban ellos en la cárcel, pero ellos estaban en el templo. El sumo sacerdote y otros que estaban con él habían llamado a ellos a que otras personas llevaba de los apóstoles de la cárcel hasta ponerlos enfrente de de ellos. Pero ellos después iban a estar confusos, posiblemente en el hecho que no, los apóstoles no estaban en la cárcel. Con todos los milagros, señales y eh, maravillas que estaban ignorando este tiempo y otra vez uno pregunta a sí mismo, ¿por qué ellos querían esconder la verdad, ignorar la realidad de los milagros y tratar de decir a la gente que no digan nada, especialmente cuando estaban hablando de el que hace los milagros? Los apóstoles, sin duda, eh, nunca, ellos nunca jamás iban a tener dinero para callarse. Pero ellos debían de seguir predicando la verdad.
y ellos no iban a recibir cualquier dinero para callarse. Aunque eso no es lo que sucedió, aleluya. Los apóstoles nunca jamás recibieron algún dinero de los religiosos para que ellos no hablen de él, de Jesucristo. Pero aun si ellos iban a estar, iban a enfrentar los religiosos líderes, dándoles dinero, ellos no iban a recibirlo. Porque como Judas, tomar el dinero por cualquier razón, eso no fue bien. Aleluya. Ellos fueron dichos por Jesucristo y por el cielo a seguir hablando de Jesucristo. Y dice en versículo 22, así. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso. Aleluya y gloria a Dios. Había una expectación de los que llegaron a la cárcel. Aleluya. Gloria a Dios. Los alguaciles. Cuando ellos llegaron allí en la cárcel, esperaban o expectaban que ellos iban a estar allí. Sin embargo, cuando ellos llegaron, despantados y a su maravilla, ellos, los que guardaban a los apóstoles, ellos, aleluya, no podrían para nada encontrarlos. No estaban en la cárcel. Su expectación no fue llenado ni para encontrarlos en la cárcel, no, ni cuando ellos encontraron que estaban siguiendo después en el templo, sí estaban muy despantados. Ellos esperaban que no iban a predicar en el nombre de Jesús. Pero los apóstoles nunca jamás escucharon o obedecieron lo que dijeron. Entonces yo creo que los religiosos estaban muy no satisfechos para nada. Digamos, ellos fueron decepcionados. Ellos fueron muy, sentían mal porque los apóstoles siguieron predicando el nombre de Jesús y no estaban allí para satisfacerlos a ellos. Pero los apóstoles, ¿a quién estaban satisfando? ¿Quién querían ellos a satisfacer? Satisfacer. ¿Quién? A Jesucristo. Siempre debían de satisfacer a Jesucristo. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesucristo. Eso es lo que los apóstoles siguieron haciendo. La verdad, predicando sobre Jesucristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Eso sí es muy bonito que no podrían ni hallar
a ellos en la cárcel. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Entonces, vamos a leer versículo 23. Versículo 23 dice así. Diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Nadie, ninguno. Aleluya. Eso sí. Entonces, el primer pensamiento que ellos podrían pensar que los que estaban guardando a ellos, posiblemente ellos lo habían sacado. Pero eso no fue cierto. Básicamente toda la noche ellos estaban durmiendo, pensando que no podrían salir, pero el ángel los había sacado. Aleluya. Y ellos no levantaron de noche porque estaban durmiendo. Los romanos o los guardas, los que guardaban los apóstoles, ellos pensaban que todavía estaban allí. Y también los que llegaron allí para sacarlos, posiblemente conocieron los que guardaban los prisioneros y tenían confianza en ellos, que ellos estaban diciendo la verdad, que no los sacaban de la noche. Sin embargo, ellos no sé si dieron cuenta que era un milagro que había ocurrido, porque los milagros siempre estaban sucediendo todo el tiempo con los apóstoles. Vamos a leer versículo 24 que dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Dijeron. Aquí la noticia corría entre ellos que, que ellos pusieron los apóstoles en la cárcel y iban a esperar a verlos de nuevo y llevándolos a, a sumo sacerdote. Sin embargo, el cielo tenía otros planes. Eso significa que aunque la autoridad de la tierra estaban enforzándolos a cuidarse en la cárcel, la autoridad que viene de los cielos quería que ellos salieran de la cárcel. ¿Y quién tenía más autoridad? Había una batalla entre quién iba a hacer las decisiones y quién tenía el poder. Ellos debían de preguntar los apóstoles cómo era para salir de la cárcel. Yo, yo imagino que tenía eso en su mente. Podría haber preguntado, pero aquí en la Biblia no dice nada sobre eso. La cosa es que si ellos tenían temor de preguntarlos qué es lo que había sucedido, posiblemente iban a saber que había ocurrido un milagro. Aleluya.
Y ellos debían de saber que no era nada con los que guardaban a ellos por la noche, sino que todo era de Jesucristo. Él mismo era la autoridad que los permitía a salir de la cárcel. Aleluya. Pero ellos no querían ni escuchar de él. Pero fue por medio de él la gente debían de recibir salvación. Por medio de su nombre. Ellos no conocieron ni supieron cómo ocurría esta noticia. Pero Jesucristo ya enseñó cómo creciera a todas las naciones del mundo. Entonces ellos no tenían ni tenían poder ni autoridad de detener el mensaje y la predicación de su nombre en todo el mundo. De hecho, los milagros iban a esforzar el mensaje de lo que estaban enseñando. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 25 nos dice así, aleluya. Dice, pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. Uno que había llegado allí dijo que los apóstoles estaban en el templo. No sabemos su nombre. El escritor Lucas probablemente no quería anotar su nombre o él no sabía su nombre o Dios no lo había dado su nombre. Aleluya. Estas fueron gentes que tenían un rol de tratar de, de ah, aleluya, de hacer mal a los apóstoles. Pero si sus nombres fueron prominentes, suficiente prominentes, sus nombres podrían haber puesto en la Biblia. Sin embargo, este no fue escrito. No fue, digamos, la voluntad de Dios que su nombre los escribiera en la Biblia. Y Dios sabe cuál es mejor para ponerlo o no ponerlo. Y Dios no quería anotar su nombre. La importancia no fue en, la persona, en el nombre de la persona que llegó allí y que dio esa palabra. Pero la importancia era de lo que estaban haciendo los apóstoles. ¿Y a quién? ¿De quién? ¿A quién? ¿De cuál nombre estaban predicando? Todavía seguía en el templo, todavía seguía enseñando el pueblo sobre Jesucristo y su nombre. Eso sí era importante y es importante. Sin duda, iban a anunciar el hecho que Jesucristo fue crucificado por hombres inicuos, los cuales muchos de ellos en Jerusalén estaban hablando en contra de Jesucristo. Ese día en frente de Pilato para que ellos crucificaron a Jesús. Sin embargo, ciertamente a los que creyeron en Jesucristo no querían
Él sea crucificado. Eso no era la voluntad de ellos, pero era la voluntad de Dios. Y fue por un propósito de salvar a todos los que siguen a Jesucristo y obedecen a Él. Aleluya, porque ellos iban a recibir perdón de sus pecados y aún a los que dieron a sus voces contra del Rey, Señor y Salvador. Vamos a leer versículo 26 que dice así. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Amén y gloria a Dios. La gente, aquí parece, estaban muy, tenían ellos, gloria a Dios, tenían ellos inquietud, inquietud, aleluya, sobre los apóstoles y qué iba a suceder a ellos. Sin embargo, trayéndolos a los sumos sacerdotes adentro de su de ese council, de ese lugar donde iban a dar su juicio, la multitud iba a saber exactamente lo que iba a suceder de inmediato. O no iban a conocer de inmediato, pero iba a ser después. Y dice que no fueron llevados violentamente. Suponga que los que agarraron a gente podría haber sido el costumbre de llevarlos violentamente como costumbre, porque ellos fueron desobediendo la ley de Moisés. Una cosa es cierto aquí, los apóstoles no temaron lo que los sumos sacerdotes iban a hacer. Los sumos sacerdotes, cambio, temaron la gente. Entonces, el temor estaba al lado de los sumos sacerdotes y los apóstoles no tenían temor de ellos, sino que temaron a Dios, o sea, respetaban a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Versículos 27 y 28, vamos a leerlo, que dice, aleluya. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces, no violentamente fueron traídos en frente de el sumo sacerdote y aquellos. Y todos ellos estaban sentados para escuchar lo que los apóstoles estaban predicando y el hecho que había predicado y enseñado la gente contra a lo que el sumo sacerdote y otros lo habían dicho a ellos. Y entonces ellos empezaron a enojarse. Pero, sin embargo, los apóstoles no iban a cambiar para nada. De hecho, iban a seguir
predicando el nombre de Jesucristo. Los apóstoles fueron dicho, fueron recordados por medio de sus bocas de lo que ellos habían mandado. Sin embargo, ellos ni daban, ni estaban afectados para nada. No les importó, no los importó de lo que ellos mandaron. Lo que, lo que a los apóstoles importó fue de lo que Jesucristo había ordenado. Ellos ya dieron a todas las cosas a Jesucristo para seguirlo a Él. Usualmente la gente puede ser muy temeroso a perder las cosas que ellos tienen, porque posiblemente iban a estar en la cárcel por un tiempo y que en frente de la gente iban a ser humillados. Y así. Sin embargo, los apóstoles no tenían nada que perder y todo para ganar. Lo más, aleluya, lo más persecución que lo habían recibido, lo más mejor su galardón del cielo iba a ser. Entonces no fueron ellos temerosos para nada de los sumos sacerdotes, pero ellos supieron que los sumos sacerdotes iban a perseguir a ellos. Pero en este caso no fue que hicieron daño a ellos, sino que todo lo que iba a suceder iba a ayudar su causa de ser testigos de Jesucristo. Y que Jesucristo iba a usar lo que dijeron para la gloria de Dios. Y entonces era un gran testimonio por su parte. Aleluya. Y lo que temaron los sumos sacerdotes fue que la sangre de Jesucristo iba a estar sobre ellos, pero ellos tenían que creer en Él para eso sucediera. Aleluya. Vamos a leer versículos 29 y 30. 29 y 30 que dice así, aleluya. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Aleluya, gloria a Dios. Repitiendo lo que habían dicho anteriormente, ellos estaban dispuestos a obedecer a Dios. Si había una contradicción en los términos de su conciencia o en el mandato de Jesucristo que Él había dado a ellos, primeramente iban a obedecer a Dios y no el hombre. Para obedecer al hombre es para verlo en una perspectiva del mundo. Sin embargo, para obedecer a Dios es para poner la luz sobre esto
la luz del cielo sobre esto. Los apóstoles estaban clarificando quién levantó a Jesús. Claro que el propósito de Dios para levantar a Jesucristo como el Hijo de Dios fue para que la gente podría recibir el perdón de pecados. Sin embargo, los apóstoles lo habían enseñado diciendo que aquellos que lo había matado y colgado por un árbol. Eso significa, en otras palabras, que ellos mismos fueron aquellos que lo había querido crucificar a Jesucristo. Los apóstoles no fueron culpables, digamos, de causar su crucificación, pero ellos también tenían pecado. Y fue por medio de todos nuestros pecados que actualmente puso Jesucristo sobre la cruz. Porque Él murió para que nosotros tengamos vida y que nuestros pecados podrían ser perdonados. Si nosotros no pecamos, Cristo no hubiera tenido que llegar aquí. Porque Dios sabía todo el pecado que había hecho el ser humano y que el ser humano no llega a la gloria de Dios. Entonces, fue necesario perdonar, a que la gente recibe perdón. Aleluya. Fue necesario que Cristo sufrió y murió en la cruz de Calvario. Desde que eso fue el caso, en otra forma de decirlo, alguien tenía que ser los que instigaban de ponerlo en la cruz de Calvario. Ellos fueron los culpables, digamos, pero los apóstoles los habían enseñado. Vamos a leer versículos 31 y 32, que nos dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Sin embargo, no importa cuánto fue Jesucristo rechazado por la gente y llevaba a recibir sufrimiento y morir. Puede ser que actualmente ese tiempo fue el tiempo de cambiar las cosas, cambiar toda la historia del ser humano. Es cuando Jesucristo murió y resucitó. Y cuando Él ascendió a los cielos, fue glorificado. Aún en la historia del mundo, el tiempo está contado según el tiempo de Jesucristo. Antes de Jesús y después de Jesús. Aleluya. Dios exaltó el Hijo para que puede ser el Salvador de toda la gente o cualquier quería salvación. Claro que Él fue el príncipe de paz y también, aunque fue rechazado, por medio de ese sacrificio fue la manera en que el ser humano podría recibir perdón de sus pecados. Aleluya. Y que la gente podría decir lo que habían hecho de los pecados. Aleluya.
El don de la vida eterno fue dado y proveído a los gentiles o a cualquier persona que quiera. Sin embargo, a ese tiempo de Hechos 5, los gentiles todavía no fueron proveído este mensaje. Ellos debían de escuchar algo, pero no fue hasta Hechos capítulo 10 que los gentiles por primera vez en la Biblia habían escuchado la palabra de la verdad. Eso es el mensaje del Evangelio. Y ellos fueron permitidos a recibirlo por medio de Pedro, pero que Dios estaba inspirando, inspira, Dios inspiró ese mensaje que el apóstol Pedro había dado. Aleluya. Entonces ellos podrían entrar en la iglesia. No solamente los judíos o no solamente los samaritanos, sino que los gentiles también podrían llegar adentro de la fe. No solamente fue Pedro que había dicho esto, pero según 29 dice, entonces Pedro y los otros apóstoles respondieron y dijeron. Entonces todos los apóstoles juntos, uno puede decir, aunque estaban juntos, ¿quién iba a ser el que habla? Estaban de acuerdo, aleluya, que ellos pensaban o querían la verdad. Ellos fueron testigos de Jesucristo, su crucificación y su resurrección. Ellos también habían dicho que el Espíritu Santo también fue proveído por medio del Espíritu Santo a los que lo obedecen. Entonces es necesario obedecerle y recibir el Espíritu Santo. Gloria a Dios en el nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga hoy en día.